Gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes a los amigos y amigas que sintonizan RCT Noticias. Hoy viernes, último día hábil de la semana. Desde Radio Cultura Tributaria les presentaremos la información tributaria más importante del día. Les adelantaremos que el número de registrados del régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado REIVA se eleva a más de 21,000 personas. Estas y otras informaciones las desarrollaremos más adelante. Muy buenas tardes, Wilson, bienvenido. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas de la radio online de Radio Cultura Tributaria. Les damos nuevamente la bienvenida a esta nueva entrega de RCT Noticias. Les adelantamos también que estaremos con un contacto desde la ciudad de Cochabamba para conocer detalles cómo activar la tarjeta virtual para acceder a la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales en www.impuestos.gov.bo. A continuación, nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El número de registrados del régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado REIVA se eleva a 21,738. Desde la ciudad de Cochabamba, hoy nos informamos sobre cómo activar la tarjeta virtual para acceder a la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. El ministro de Economía explica por qué se devolvió un crédito del Fondo Monetario Internacional. El representante país de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial destaca medidas económicas de Bolivia. Y en deportes, Bolívar regresa de Brasil con la mirada puesta en Copa Libertadores de América. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Iniciamos esta entrega informándoles que el Servicio de Impuestos Nacionales continúa con la campaña de información para estimular a las personas naturales con un ingreso mensual promedio igual o menor a los 9,000 bolivianos a registrarse en el nuevo régimen de reintegro del impuesto al valor agregado REIVA. Sobre este mismo tema, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón Morales, informó que hasta este 25 de febrero el número de registrados en este régimen se elevó a más de 21,738 personas. De ese total, 19,709 beneficiarios optaron por la modalidad de cómputo automático, es decir, que el SIN identificará y cuantificará las facturas emitidas en el mes a nombre y número de cédula de identidad del beneficiario, mientras que 2029 eligieron el registro manual de facturas y envío a la administración tributaria. Esto significa que el mismo beneficiario debe registrar y enviar al SIN el detalle de las facturas del mes mediante el formulario 111 a través del aplicativo Mis Facturas. Del universo de registrados, 13,315 mantienen una relación laboral dependiente, es decir, son asalariados. 8,287 son independientes o trabajadores por cuenta propia y 136 son jubilados. Las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor a los 9,000 bolivianos pueden inscribirse en el REIVA a través de la página web www.impuestos.gov.bo, ingresar a la oficina virtual y ubicar en el menú de Servicio al Ciudadano la opción Registro de Beneficiarios. El REIVA es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso, que tiene el objetivo de canalizar recursos a las familias bolivianas más necesitadas y así reactivar la demanda interna. En el momento de inscripción, una persona natural
puede optar por la modalidad de cómputo automático, es decir, que el Servicio de Impuestos Nacionales identifica y cuantifica las facturas emitidas a nombre y número de cédula de identidad del beneficiario. También puede elegir el registro manual de facturas y envío a la administración tributaria, o sea que el mismo beneficiario debe registrar y enviar cada mes al SIN el detalle de sus facturas mediante el formulario 111 a través del aplicativo Mis Facturas. Y por otro lado van a poder establecer la forma de cómo se va a solicitar esa devolución del 5%. Hay una forma que es manual, previo registro de la factura y el envío de esas facturas a impuestos nacionales. Y eso lo van a poder hacer, en este caso, del 1 de febrero al 5 de febrero. Van a poder registrar y van a enviar esas facturitas a impuestos nacionales. Y por otro lado, quienes también se registren y opten por la modalidad automática, lo que ocurre es, en este caso particular, impuestos nacionales de manera automática por cuenta del beneficiario va a generar, en este caso, el formulario 111 y a partir de ese procesamiento vamos a efectuar el abono correspondiente a partir, en este caso, del 27 de febrero. El 11 de febrero de 2021, el Gobierno Nacional, a través del Servicio de Impuestos Nacionales, comenzó con el desembolso para las personas beneficiarias por la devolución del 5% del impuesto al valor agregado correspondiente a enero de 2021. El REIV es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso, que beneficia directamente a todas las familias que más lo necesitan. Con este nuevo mecanismo, el Estado también reactiva la demanda interna y reconstruye la economía boliviana. Continuamos. La Administración Tributaria recuerda al contribuyente y la población en general los pasos para activar la tarjeta virtual que proporciona el Servicio de Impuestos Nacionales para facilitar el acceso a su oficina virtual a través de la página web www.impuestos.gov.bo. Sobre este tema, nuestra compañera Carol Mendia nos tiene el reporte desde la ciudad de Cochabamba. Gracias, compañeros de la ciudad de La Paz. Para esta jornada informativa hablaremos sobre los pasos para activar la tarjeta virtual y qué precauciones se debe tener para ello. Nos encontramos con el servidor público Fernando Alvarado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a explicar sobre la tarjeta virtual. Anteriormente la tarjeta virtual tenía una denominación que se llamaba tarjeta Galileo o tarjeta MASI, que fueron mencionados anteriormente. Ahora es una tarjeta virtual que solamente entregamos por correo. Voy a explicar la definición sobre la tarjeta virtual que actualmente entregamos a los contribuyentes. La tarjeta virtual es un credencial virtual de acreditación otorgado por la Administración Tributaria a su correo electrónico, el cual posibilita el acceso a los contribuyentes a la oficina virtual del SIN a través del Internet. Bueno, voy a explicar un poco el procedimiento para realizar la activación de la tarjeta virtual. Primero debemos ingresar a la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, que es la página de www.impuestos.gov.bo. Una vez ingresado, tiene que hacer clic en el enlace de la oficina virtual. Una vez que ingresan a la oficina virtual, buscan el título de servicio al contribuyente. Buscan la opción del portal de trámites tributarios. Una vez ingresado allí, busca el enlace que indica activar tarjeta. Una vez ingresado ahí, usted debe ingresar les aparece unas casillas donde usted debe ingresar el contribuyente, el número ENIT que ya se lo han generado, el código CACHA que está ese dato se encuentra en su correo electrónico, el PIN también de la misma manera. Luego tiene que ingresar su usuario o contraseña que usted
gusten, ¿no? En este caso ustedes tienen que colocar un nombre, y, o sea, literalmente y numeralmente, y luego con una letra mayúscula para que le acepte el sistema. Luego, por último, el código de cacha, ¿no? Una vez llenados estos datos, ustedes deben seleccionar la opción de aceptar para que el sistema le acepte el usuario o contraseña que haya ingresado en las casillas. En caso de perder el usuario y la contraseña, los contribuyentes deben solicitar una reposición de su tarjeta virtual en la plataforma de recaudaciones en las distritales o agencias que tenemos a nivel nacional. ¿Ya? Y el único requisito es, una vez que vayan a solicitar la reposición, es el carnet de identidad del titular o representante legal para que les entreguen, ¿no?, la nueva tarjeta que están solicitando. Bueno, también recalcarles que el contribuyente, una vez que le hayan entregado la tarjeta virtual, es responsable de su administración y el uso de la misma, por lo que la administración tributaria no puede realizar ninguna operación referente al cambio de su usuario o contraseña. Muchas gracias. Puntualizar que una vez entregada la tarjeta física o virtual por la administración tributaria, el contribuyente es responsable de su administración y uso de la misma, por lo que la administración tributaria no puede realizar ninguna operación referente al cambio de usuario y contraseña. Con esta información retorno a Estudios Centrales, compañeros de RCT Noticias. Los contribuyentes y el público en general pueden hacer consultas sobre este u otros temas en la línea gratuita 810-3444 o en el chat en línea de la página web www.impuestos.gov.bo, además de las oficinas que la Administración Tributaria tiene en todo el país. Ahora te presentamos Panorama Económico. Continuamos. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que el crédito de $327 millones del Fondo Monetario Internacional fue ilegal porque el anterior gobierno se saltó los conductos regulares para gestionar dicho empréstito. La máxima autoridad de la economía boliviana hizo esta declaración durante una entrevista con un medio de comunicación en la que habló de otros temas, además, como son las medidas gubernamentales para reactivar la demanda interna y reconstruir la economía boliviana. La anterior semana, el Banco Central de Bolivia informó que 9 meses el crédito del Fondo Monetario Internacional representó para el Estado $24.3 millones adicionales, de los que $19.6 millones son por variación cambiaria y $4.7 millones producto de comisiones e intereses. Cuando se hace la solicitud de este crédito, dos autoridades de política económica en la carta que envían al fondo establecen con claridad que hay una disponibilidad y una tendencia a que después, pasado el COVID, se iba a hacer ajustes cambiarios, ajustes fiscales. Eso es una decisión soberana del país y no tendría que estar en ningún caso supeditado a este crédito. Fueron estas autoridades las que pusieron en evidencia esa nota. No fue ni el mismo fondo quien les exigió eso, ¿no? Entonces, ellos mismos enviaron esa nota y ellos dijeron que estaban dispuestos a hacer esos ajustes después pasado el COVID. Además, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que se realizarán auditorías respecto al crédito del Fondo Monetario Internacional recientemente cancelado y que las mismas definirán las responsabilidades judiciales al respecto. La autoridad recalcó que se hizo la devolución porque esos recursos estaban parqueados y generaban intereses onerosos para el país. Pese a ello, el dinero no se podía usar porque no fue comprendido en el presupuesto general del Estado. Consultado sobre las razones para pagar intereses sobre un crédito tildado de ilegal,
Montenegro explicó que la fe del Estado había sido comprometida ante el Fondo Monetario Internacional, por lo que se tenía que honrar esa responsabilidad. Enfatizó que además las anteriores autoridades habían condicionado el crédito del Fondo Monetario a un ajuste fiscal y cambiario que se ejecutaría después de la pandemia. Según La Voz de Tarija, el crédito fue gestionado en 2020 para enfrentar la pandemia, pero el legislativo controlado por el Movimiento al Socialismo rechazó su aprobación, debido a lo cual Yanine Áñez determinó traspasar el dinero al Tesoro General del Estado por decreto. Continuamos en el ámbito económico. El representante país de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Bolivia, Gerardo Polo, calificó de positivas e importantes las medidas que se aplican en el Estado plurinacional con el objetivo de reconstruir y reactivar la economía a través de incentivos para reanimar la oferta y demanda, entre otros. Según Gerardo Polo, en el proceso de recuperación económica, mediante la generación de ingresos y empleos, está incluida toda la población, además de generar alianzas público-privadas que coadyuven a encaminar el Estado en la senda del desarrollo. Las vemos como muy positivas, muy importantes, afirmó Polo, según el periódico Bolivia, al ser consultado sobre las políticas económicas que aplica el gobierno del presidente Luis Arce Catacora desde que asumió el mando del país el 8 de noviembre de 2020. Para el representante país de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, una política coherente, adecuada, potente, eficiente y efectiva implica la confluencia de otras políticas y medidas como en el área monetaria, fiscal, de sistemas de modernización, de formalización de sectores productivos y de capacitación, esta última orientada a satisfacer la demanda del mercado. Nosotros, al ser una organización especializada dentro del sistema de Naciones Unidas, contamos con muchas herramientas, instrumentos, metodologías, foros a nivel mundial y especialización en conocimientos técnicos para contribuir en esta loable labor. Consideramos de que la principal fuente de recuperación económica definitivamente es el sector industrial, pero tiene que ser un desarrollo industrial, como lo dice nuestro mandato principal, que se encuadra dentro de la Agenda 2030. Este es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, que nos habla de una industrialización inclusiva y sostenible. Estas dos palabras claves le dan el carácter fundamental a la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Consideró que la recuperación de la actividad industrial, la creación de empleos y generación de ingresos son los elementos fundamentales que sacarán al país de la doble crisis sanitaria y económica. De acuerdo con Polo, medidas como el pago del bono contra el hambre de 1.000 bolivianos a los sectores más vulnerables de la población buscan motivar y rescatar la demanda interna para que ésta no caiga y no afecte al sector de la oferta, donde se encuentran la industria pequeña, mediana, micro y grande. Según el periódico Bolivia, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial tiene previsto coadyuvar al país en la implementación de las políticas de desarrollo industrial en proyectos estratégicos como la industrialización de litio en el Salar de Uyuni, según Polo. Bolivia es un país inmensamente rico, yo diría envidiablemente rico, donde tenemos ventajas absolutas, comparativas y competitivas respecto a países en muchos sectores, por ejemplo el litio, pero en el litio tenemos que pasar de producir carbonato de litio a generar una industria de litio, apuntó el representante. Una pausa, enseguida retornamos. Noticias. El ERE-IVA alcanza a personas naturales que al momento de su habilitación tengan un ingreso promedio mensual igual o menor a los 9.000 bolivianos. El ingreso puede ser por salario de relación de dependencia, pensiones o rentas de sistemas de seguridad social a largo plazo y por cuenta propia o independientes. El reintegro será del 5% de precio neto de ventas registrados a las facturas con el nombre y número de carnet de identidad
del beneficiario. Las facturas no son acumulables para el siguiente mes. El beneficiario, al momento de su registro, deberá seleccionar el tipo de reintegro, ya sea automático o manual. Si elige la opción manual, cada mes deberá registrar sus facturas por la compra de bienes y servicios por medios tecnológicos autorizados por el SIN, enviando el formulario 111 hasta el 5º día de cada mes. Si elige el cómputo automático, Impuestos Nacionales le reintegrará automáticamente a partir del 27 de cada mes, verificando previamente las facturas con su nombre y carnet de identidad del beneficiario. Por ejemplo, si el ingreso es de 5.000 bolivianos y presenta facturas por 5.000 bolivianos, se reintegrará 250 bolivianos. Y si cada mes presenta el mismo monto de facturas, anualmente se le devolverá un total de 3.000 bolivianos. Son válidas las facturas electrónicas, facturas computarizadas y facturas emitidas por la oficina virtual y portal web del Servicio de Impuestos Nacionales. Las facturas no válidas son las de luz, agua y gas, gasolina o diésel, las facturas sin derecho a crédito fiscal, las facturas con tasa cero, las prevaloradas y manuales, y las facturas que expongan por separado el pago de impuestos a hidrocarburos y sus derivados, impuestos a los consumos específicos o impuestos a la participación en juegos. Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos a salir adelante. Ahora te presentamos Panorama Social. Cambiamos de información. Entre enero y noviembre de 2020, los exministros de Trabajo del régimen de facto de Yanine Áñez, Óscar Mercado Céspedes y Álvaro Tejerina Olivera cobraron la suma total de 330.924 bolivianos por sueldos y viáticos. La ministra de Trabajo, Verónica Navia, en su informe de rendición de cuentas final 2020, denunció que Mercado cobró 89.854 bolivianos por 168 días de viáticos y Tejerina 21.200 bolivianos por 18 días de viáticos, sumando un total por este concepto de 111.054 bolivianos por 186 días de viajes pagados. Lo que nos llama la atención, y es que ustedes lo están viendo acá desglosado por mes, por ejemplo, en el mes de abril, que es el más alto, donde ya estaba declarada la emergencia sanitaria, cuando ya estaba declarada la cuarentena, ¿no? El no trabajar, el no salir a trabajar, el ministro Mercado recibe su sueldo normal por 22 días de trabajo, 22 días trabajados, eso marca la boleta que nos entrega el Ministerio de Economía, cuántos días hemos trabajado al mes, y ahí dice 22 días. El 21 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo 4199, el gobierno de facto declaró en el país cuarentena rígida, quedando de este modo suspendidas todas las actividades laborales. Asimismo, en la cartera de trabajo fueron suspendidos los plazos administrativos. A pesar de ello, aprovechando las medidas restrictivas, el exministro Mercado, oriundo de Cochabamba, realizó permanentes viajes por tiempos prolongados a su ciudad natal. Por ejemplo, en marzo de la gestión pasada, tras la declaratoria de cuarentena rígida, restaron 10 días hábiles. Fueron aprovechados por Mercado para ausentarse de su despacho. A fin de mes, además de su sueldo completo, cobró viáticos por 14 días, es decir, incluyendo sábados y domingos, un total de 32.890 bolivianos. Yo les hago la sumatoria total, ahí está reflejada en la imagen. Total percibido en 9 meses, porque ni siquiera un año, 283.857 bolivianos. O sea, ¿qué ministro de este país, qué ministra de este país, en periodos democráticos y transparentes, ha percibido esa cantidad de dinero en momentos en los que el país estaba sufriendo su peor periodo de desempleo, de desocupación, de hambre y de pandemia? En el caso del exministro Tejerina, dijo Navia, por 22 días hábiles de trabajo en octubre, más 17 días de viaje con viáticos, recibió 39.591 bolivianos.
Además que en noviembre por 4 días de trabajo y 1 de viaje cobró 7.476 bolivianos. El ministro Mercado, que prácticamente se ha enriquecido solamente por percibir un sueldo en un mes en el que el trabajo no estaba siendo regular, pero sí él se daba los viajes. Y el motivo de los viajes que hemos analizado en sus informes dice que viajó a la ciudad, principalmente viajó a la ciudad de Cochabamba como delegado presidencial para atención del COVID. No tenemos ningún informe, además del informe de viaje, que diga el ministro Mercado qué actividades específicas ha realizado en beneficio de la población cochabambina, donde refleje su aporte a la lucha contra la pandemia. Según Nadia, esta relación de pasajes y viáticos a cuenta del Ministerio de Trabajo también está entrando a auditoría y a una investigación profunda, porque queremos saber qué hizo el ministro golpista a favor de la población cochabambina para que haya derrochado tanto dinero en viajes y viáticos. Cambiamos de información, actualizamos las cifras del coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Salud y Deportes informa que este jueves 25 de febrero, de acuerdo al diagnóstico masivo de COVID-19, se realizaron 8.361 pruebas, 1.103 dieron resultado positivo y 7.258 resultaron descartadas. A la fecha, el acumulado nacional es de 246.822 contagios, de los cuales 44.164 continúan activos. Según el reporte emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes, el registro de casos por departamento es el siguiente: 461 Santa Cruz, 237 en La Paz, 94 en Tarija, 90 en Cochabamba, 71 en Oruro, 63 en Potosí, 48 en Chuquisaca, 27 en Beni y 12 en Pando. El reporte incluye que 1.249 pacientes se recuperaron favorablemente. Durante la jornada también se registraron 30 decesos. Mediante la línea gratuita de atención COVID-19 800-10-1104 se realiza el monitoreo de 2.279 personas que se encuentran con sospecha de portar la enfermedad. Asimismo, se informa que durante esta jornada 6.630 salubristas en los 9 departamentos recibieron la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, luego de 21 días de la aplicación de la primera y en cumplimiento a protocolos de vacunación previstos por el gobierno a través del Ministerio de Salud y Deportes. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, Bolívar retorna de Brasil con la mirada puesta en Copa Libertadores de América. En otras noticias, habrá un torneo único que será el 9 y el Superclásico será el 18 de julio, esto en el torneo local. Además, la Federación Boliviana se acerca al gobierno para frenar juicio laboral. Sean todos bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos a última hora del miércoles. Arribó a La Paz el Club Bolívar procedente de Brasil, donde permaneció más de 10 días en una gira con 3 partidos amistosos. El director técnico Naxto González quedó satisfecho con la respuesta de sus jugadores. Considera que el rendimiento va en ascenso y analiza la posibilidad de recortar la plantilla antes de las competencias oficiales. Bolívar no tiene previsto incorporar más jugadores, pero podría reducir su plantilla. El entrenador reveló que algunos podrían salir a préstamo para que ganen minutos en otros equipos y aclaró que está muy a gusto con los elementos que tiene a disposición. Cuerpo técnico y dirigencia están en el análisis de qué jugadores podrían salir, algunos de los que ya no serán sub-20 en esta gestión. Algunos de los que ya no serán sub-20 en esta gestión son los candidatos a dejar la Casa Celeste, al menos por un tiempo.
Paolo Alcócer estaría con perspectivas de partir. Se supo que clubes de Cochabamba estarían interesados en el jugador. Diago Jiménez, que llegó a prueba, cumplió con las expectativas y su vinculación podría cerrarse en breve. El futbolista argentino de padres bolivianos tuvo minutos en Brasil y no desentonó. Según la proyección de Naxto González, el equipo tendría que jugar al menos un cotejo fogueo más ante el debut de la Copa Libertadores, previsto para el 9 de marzo. La academia descartó jugar el cuadrangular con Die Strongest, Always Ready y Bilsterman. Estudia otras opciones para jugar amistosos. Bolívar estuvo en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, por el lapso de 11 días. Llegó el domingo 14 y dejó esas tierras el miércoles. Disputó 3 encuentros con un saldo de 2 cotejos perdidos y un empate. Marcó 2 goles y recibió 5. Escuchemos las palabras del director técnico Naxto González a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto. A ver el comienzo de la competición local, que en un principio es el día 10, a ver esas jornadas y no lo sé, sí que realmente nos gustaría hacer un partido más. ¿Sería en La Paz? ¿Se va a buscar esa opción? ¿Se va a pedir a la dirigencia? Sería lo ideal, sí, hacerlo en La Paz y no movernos en este caso, ¿no? La primera contienda que tuvo Bolívar en tierras brasileñas fue contra el Atlético Mineiro el lunes 15, que acabó con derrota por 3-1. Álvaro Rey marcó para los celestes. Diego Tardelli convirtió un triplete para el local. El sábado 20 chocó contra Cruzeiro y cayó por 1-0. En un partido parejo, la academia sufrió el tanto del desnivel en los últimos pasajes del lance. Wellington anotó para el dueño de casa. En el último partido contra América Mineiro, Bolívar rescató un empate a 1 gol por bando. El albanés Armando Sadiku fue el autor del tanto celeste. Genové hizo el gol de los locales. Cambiamos de información y nos vamos al ámbito local. El torneo único abre telón el 9 y el superclásico será el 18 de julio. El torneo único de la temporada 2021 arrancará el martes 9 de marzo con el partido que protagonizarán Real Santa Cruz y Bilsterman. Mientras que el primer superclásico del año entre Bolívar y Die Strongest se hará esperar, ya que será el primer encuentro a disputarse luego del receso de la Copa América, el 18 de julio, por la 11ª fecha del certamen. La academia no jugará la primera jornada ante Real Potosí, debido a que se le cruza con su debut en Copa Libertadores. Su lance será reprogramado. El Consejo Superior, que se reunió ayer en la sede de gobierno, decidió ratificar por mayoría el sistema de torneo todos contra todos, con 30 fechas para la presente gestión. El Club Oriente Petrolero hizo conocer una propuesta para jugar 2 torneos en el año, el primero por series y el segundo todos contra todos, pero 12 clubes decidieron ratificar lo que se había aprobado hace una semana en la reunión que se realizó de manera virtual. Escuchemos las palabras del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, que nos da más detalles sobre el Consejo Superior realizado en la jornada de ayer. Bueno, muy contento, la verdad, un consejo de la división profesional muy provechoso. Se ha debatido temas de vital importancia para el fútbol profesional. Se ha aprobado el inicio del campeonato de la gestión 2021 para el 10 de marzo, bajo la modalidad campeonato todos contra todos, un solo campeonato largo. Se ha aprobado también por unanimidad la divisaria de los recursos provenientes de la televisación que pertenecen a la división profesional. Se ha aprobado también el campeonato, y esto es muy importante para el fútbol boliviano, el campeonato de reservas promocional, un campeonato promocional de jóvenes que se va a desarrollar en simultáneo al torneo de la primera división. Se ha aprobado también la participación de un sub-20, jugador sub-20, 45 minutos dentro de la división profesional, y prácticamente eso sería lo más destacable de todo lo tratado y debatido en el Consejo.
La maratónica reunión aprobó también la convocatoria y el reglamento del campeonato. Entre las partes más importantes se destacan que el equipo que ocupe el primer lugar será Bolivia 1 en Copa Libertadores 2022. El subcampeón será el representante 2 en la fase de grupos, mientras que el tercero y el cuarto clasificarán a las rondas iniciales. Del quinto al octavo lugar tendrán asegurada su participación en Copa Sudamericana. Los delegados aprobaron que se mantenga la presencia de un jugador en la categoría sub-20 por espacio de 45 minutos en todos los partidos. Tal como el año pasado, se decidió también continuar con los 5 cambios por encuentro. San José asistió a la cita con nuevos delegados. Patricia Flores y Marcelo Soruco fueron admitidos por el comité ejecutivo ante la renuncia del presidente David Rivero. Ya para finalizar el sector deportivo, la Federación Boliviana de Fútbol se acerca al gobierno para frenar juicio laboral. La dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol buscará un acercamiento con las autoridades del Estado boliviano para que los clubes profesionales tengan un tratamiento especial en cuanto a la relación que tienen con sus empleados, que vendrían a ser los jugadores, en cada una de las temporadas que se realice o que empiece un torneo. La dirigencia de los clubes manifestó ayer su preocupación por la decisión que futbolistas agremiados de Bolivia tomó para acudir al Ministerio de Trabajo, con el objetivo de hacer valer los derechos de sus agremiados, quienes se encuentran incluidos en la Ley General del Trabajo a través del Decreto Supremo 23570 de 1993. Si ellos quieren ir al sistema laboral, sería catastrófico porque no existe un solo club en Bolivia que haga frente a pagos extras. Trabajaremos a nivel de autoridades de gobierno para definir un tratamiento especial en el fútbol boliviano, aseguró Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Escuchemos lo que nos tiene que decir el mandamás del fútbol boliviano. En el último congreso de la Federación Boliviana de Fútbol se ha tomado la decisión de desconocer a favor, puesto que no estaría enmarcado dentro de los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol. Los estatutos de la Federación Boliviana implican que los jugadores deben tener su gremio, obviamente los jugadores en actividad deben ser representados, y situación que no se da con Favol. Entonces los miembros por votación unánime han desconocido en ese momento Favol. Sin embargo, estamos abiertos al diálogo. Hemos escuchado algunas declaraciones de los ejecutivos de Favol, donde hace una demanda inclusive pues por la vía laboral. Esto es absolutamente inviable, puesto que los jugadores tienen una actividad especial, en horarios especiales. Imagínense pagar horas extras en domingos, sábados en la tarde que se juegan los partidos, concentraciones, horarios extras también por la noche, etcétera. Entonces ningún club tendría la capacidad en Bolivia de hacer frente a estas cargas producto de someterse a un régimen laboral, ¿no? Entonces eso es absolutamente inviable. De todos modos, estamos siempre abiertos al diálogo y esperemos que se brinden las condiciones para en algún momento sentarnos a dialogar con Favol y ver si es que encontramos un entendimiento, o lo ideal sería de que promover que los jugadores en actividad puedan tener su representación. Favol presentó el martes una denuncia formal de infracción a las leyes sociales en contra de los clubes de Santa Cruz. La queja la hizo conocer ante los directores departamentales. Entre las acusaciones del sindicato de jugadores se encuentra el no cumplir la visación de los contratos de trabajo en el ministerio, la no presentación de planillas trimestrales, presentación de pago de planillas de aguinaldo a partir de 2007. Hasta aquí las noticias deportivas. Será hasta el día lunes. Que tenga un buen fin de semana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. Y hasta aquí hemos concluido su noticiero RCT Noticias de Radio Cultura Tributaria. Les agradecemos por habernos sintonizado estos 30 minutos
y los invitamos al reencuentro el siguiente lunes con más información del ámbito tributario y económico. Muy buenas tardes, permiso, hasta el siguiente lunes, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, estimados auditores, los esperamos con más informaciones el lunes y a no olvidar a continuar con las medidas de bioseguridad, sobre todo de distanciamiento social en este fin de semana. Gracias por su atención. Permiso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.